Lo que pasa en el mundo hoy, la agenda internacional. Bien, y esta noche nos va a acompañar el embajador Atilio Molteni para hacer la agenda internacional. Es un verdadero gusto, un placer, un hombre de una dilatada experiencia como diplomático. Un día vamos a hablar de Malvinas, le tocó estar en Londres a cargo de la embajada cuando la guerra, pero así para otro programa, eso, para un programa de historia. Y después ha sido embajador en Suecia, en Israel 6 años y en Turquía, así que su conocimiento de Medio Oriente entre Suecia y Turquía debe ser, entre Israel y Turquía debe ser muy amplio. Y además uno nunca sabe lo suficiente, pero uno trata de saber. Es que la región es muy compleja por sí, ¿no? Donde se mezclan. Y actualmente hay una crisis internacional profunda. Antiguamente, es decir, en el periodo de Guerra Fría, los problemas era la frontera entre la Unión Soviética y Europa. Ese era el centro de la crisis. Hoy día la crisis internacional más profunda está en el Medio Oriente. Donde además, después de la llamada primavera árabe, se ha sacudido un poco el polvo de la estabilidad política, aun cuando esa estabilidad política estuviera sustentada sobre dictaduras, ¿no? Sí, así es decir, la base de la estabilidad eran regímenes totalitarios que eran consentidos por Occidente porque aseguraban cierta estabilidad, pero a un costo de derechos humanos muy alto. Y a su vez es una sociedad, en general la sociedad de los países árabes, que tiene la característica que el índice de gente joven sin trabajo es de los más altos del mundo. Y es decir, el 50% de la población en países como Egipto está bajo de los 25 años y no tiene trabajo. Casi una realidad muy parecida a la que se ve en la Argentina con el problema de la juventud. Ahora, ¿qué podemos decir del tema Siria? Hay una sensación de que ahora hay una cierta distensión porque la propuesta rusa y la sugerencia rusa de que entreguen las armas químicas y que se avengan a ciertas normas internacionales el gobierno sirio parece haber salvado a Obama de una situación muy compleja. ¿Cómo lo ve, embajador, todo esto? Lo que sucedió es lo siguiente. La guerra civil en Siria se puede en muchos sentidos comparar con lo que fue la guerra civil española. Es decir, es un conflicto interno donde hay una influencia internacional profunda. Los que del lado del gobierno de Bashar al-Assad, su sostén es el gobierno ruso, es el gobierno de Irán y el Hezbollah. Y de parte de los países que están ayudando a los rebeldes sirios, que son en su mayor parte sunitas, están los países del Golfo, sobre todo Arabia Saudita y Qatar. Hasta el momento Estados Unidos ha tenido una actitud que cuestionaba la situación existente, pero ha sido reacio y en general la posición de los países occidentales a una intervención directa. A su vez, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el órgano que tendría que mediar, porque este es un caso que hace a la competencia del Consejo porque amenaza la paz y la seguridad en la región, fue bloqueado porque 3 proyectos de resolución presentados al Consejo fueron vetados por Rusia y China. Ahora, la posición de Estados Unidos fue evolucionando. Hay que recordar que Obama vence las primarias del Partido Demócrata prometiendo retirar a Estados Unidos de los conflictos de Oriente, cuestionando que, por ejemplo, Hillary Clinton había sido una de las personas que había votado a favor la resolución a favor de la intervención en Irak. Quiere decir que él, la base de su posición internacional, vamos a retirarnos, y se retiró en el año 2011 de Irak, y a su vez está previsto el retiro de las tropas, en su mayor parte, de Afganistán en el año 2014. Ahora, a través del tiempo, Obama fue
trazando una línea roja que se refería a la utilización de armas químicas por parte del gobierno de Al-Assad. Se han producido, se supone, alrededor de 14 utilizaciones en pequeña escala de armas químicas por parte del gobierno de Al-Assad. Hay que comentar que él no es miembro de la Convención de Armas Químicas, que está aceptada por el 97% de los países. Siria no es. Y Siria no es parte, y a su vez tiene un arsenal químico muy importante sobre la base de elementos que en su momento habrían sido suministrados por la Unión Soviética y por Rusia. La primera actitud de Obama fue cuando hubo indicios de un ataque con armas químicas, fue modificar gradualmente la posición de Estados Unidos, y entonces habló de que iba a suministrar armamento a los rebeldes sirios. A los insurgentes, sí. A los insurgentes tiene el problema que hay muchos moderados, claro, y que no hay un solo bando de insurgentes. No, y claro, hay dos grupos sobre todo que están vinculados con Al-Qaeda. Uno se llama Al-Nusra y el otro es el Ejército Islámico de Siria e Irak. Así que a su vez la oposición al Assad está muy dividida. Es decir, que la situación siria es muy difícil. El gobierno en sí no controla, se puede suponer, alrededor solo del 40% del territorio, es decir, lo que va, la frontera con el Líbano, la frontera con Turquía está dominada por los insurgentes, y hay otros lugares de conflicto. Ahora, Obama, a pesar de esta afirmación de Obama y este cuestionamiento a la actitud siria, hubo el 21 de agosto un ataque en el cual hubo más de 1.000 víctimas. Ayer habló el presidente Obama y fue muy enfático en responsabilizar y afirmar la existencia de armas químicas. Pero Obama tiene el problema, primero, que solo de cada 10 americanos, solo un 35% favorece una intervención militar. Sí, hay un cansancio en la opinión pública americana. Militar, sí, y a su vez un interés en que el gobierno se dedique a los problemas económicos del país. Por otro lado, el panorama tanto en el Senado, pero sobre todo en la Cámara de Representantes, era muy contrario porque Obama, que pudo haber actuado directamente, presentó todo el caso al Congreso. Ir por el lado del Congreso republicano. Ahora, pero él se hizo la reserva de que de todos modos tenía la facultad de actuar. Yo creo que el presidente Obama, en una acción de una gran valentía personal, porque no tenía consenso interno, no tenía consenso político, yo creo que entendió que estaba en juego la prioridad o preponderancia que tienen los Estados Unidos en el mundo, y entonces decidió que si no adoptaba una posición de extrema dureza, la situación con Irán, es decir, las negociaciones eventuales sobre el programa nuclear iraní iban a crear y se iban a agravar. A su vez iba a ser difícil para Estados Unidos, si no adoptaba, ante una violación flagrante de una convención que forma el cuerpo de lo que es el ámbito internacional, decidió adoptar una posición de extrema valentía política. Ahora parece haberse distendido un poco la cuestión en lo que tiene que ver con esta intervención rusa, pero los riesgos de que este conflicto continúe en el estado que está y pueda aún desestabilizar más Medio Oriente son altos, ¿no? Porque también Egipto está pasando por una situación muy dramática, y Siria y Egipto de alguna manera han sido siempre los países
que marcaban la estabilidad Sí. política, ¿no? No siendo los países Sí. petroleros precisamente. Bueno, los casos son diferentes. El caso primero en Egipto hubo, como ustedes saben, el derrocamiento de Mubarak, que se debió a 12 días de manifestaciones que protagonizó el pueblo en general. Que era el fin de una dictadura militar que ahora ha vuelto, digamos. Claro, ¿y qué pasó? En ese momento los militares egipcios estaban distanciados de Mubarak, porque Mubarak quería imponer como su sucesor a su hijo, y eso era resentido. Entonces hay Mubarak que es derrocado, hay un proceso, es decir, los militares nunca abandonaron totalmente el poder, claro, el control. A su vez, la característica de los militares egipcios es que tienen que son casi una sociedad anónima, como decíamos. Que tienen control claro. de todo tipo de negocios. Hubo elecciones, ganaron los hermanos musulmanes y otros grupos salafistas importantes, pero la administración de los hermanos musulmanes durante un año fue muy caótica, no consiguieron resolver ningún los graves problemas económicos que tiene Egipto. Entonces empezó a haber una serie de movimientos populares de gran número de personas cuestionando el régimen. Los militares hicieron uso aprovecharon el clima existente y ahora han establecido en realidad un golpe de Estado a la latinoamericana. Exactamente. Sí. Lo único que no le han puesto ese título para no perder la ayuda de los Estados Unidos. Claro. Que es sustancial, porque ellos solo al ejército le dan $1.200 millones por año, más otras ayudas, y recibieron inmediatamente la ayuda de los estados del Golfo, 7-8 mil millones de dólares, porque siempre los estados del Golfo, encabezados por Arabia Saudita, estuvieron en contra de que Estados Unidos tuviera una actitud complaciente con el derrocamiento de Mubarak. Eso es el Egipto. Ahora, en el caso, Egipto tiene importancia porque es el país culturalmente más importante entre los países árabes, tiene más de 80 millones de habitantes. Ahora, la crisis siria tiene una larga historia. Se debe a que Siria fue el resultado, el territorio actual de Siria, de un acuerdo franco-inglés para la división del Medio Oriente. Entonces, ellos disminuyeron el territorio de Siria, aumentando el territorio del Líbano, y a su vez crearon un sistema artificial. Bashar al-Assad como su padre Hafez, son de una minoría que tiene vínculos con los chiitas, y la mayoría del país es sunita. Y el partido que gobierna, que es un partido comunista especial, porque es un partido comunista árabe, está en el poder desde hace 50 años. Sí, y bueno, y los Assad, su padre fue presidente desde 1970 hasta que murió en el año 2000, y Bashar al-Assad está desde el 2013. Ahora, embajador Atilio Molteni, la pregunta breve ahora para cerrar es: ¿hay alguna esperanza de que estos procesos tiendan a cierta estabilidad? ¿Quién debería intervenir? ¿En qué podemos aferrarnos, aparte de la oración de Francisco, que siempre ayuda? Pero sí, y bueno, lo que ocurre es que ha habido intentos que fracasaron de que hubiera una intervención de Naciones Unidas, pues fueron bloqueados en el Consejo de Seguridad. Ahora, sin es decir, las fuerzas en pugna son equivalentes, es decir, el ejército es importante, los grupos rebeldes son importantes, los dos tienen ayuda exterior, de Rusia e Irán en el caso del gobierno, de los países árabes y de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, por otro lado. Ahora, sin un acuerdo, es decir, hay dos alternativas. Una es la solución militar, que uno de los dos bandos gane la guerra. Ahora, eso es muy complicado porque
Bashar al-Assad representa sobre todo a la comunidad alawí, que es más o menos el 12% de la población. Por otro lado están los sunitas, que más o menos es el 60% de la población. Ha habido más de 100.000 muertos, hay 2 millones de refugiados fuera de Siria, hay más de 2 millones de desplazados internos. Hay una crisis que indica que va a ser muy difícil restablecer la homogeneidad de la sociedad siria sin una victoria que, como todas las victorias, implica o una intervención humanos, externa coordinada. Sí, que podría hacerse a través de una solución de paz que tendría que ser negociada por los países que tienen influencia, Estados Unidos, Rusia, Irán, Arabia Saudita. Eso es alcanzable, la solución diplomática es alcanzable. Ahora, todo este problema de las armas químicas, llegar a controlarlas también es un proceso difícil y va a ser necesario una intervención internacional. Y posiblemente empezó un camino, pero es muy difícil hacer un vatocinio. Embajador, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, y gracias por sus conocimientos. El placer fue mío, Emilio.